Buenas noches, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Vamos a disponer nuestro corazón para que la palabra de Dios nos hable. Así que vamos a buscar la guía de Dios. Amado Padre, gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor, glorificar tu santo nombre, Señor. Gracias por tu iglesia, el Shaddai. Gracias, Padre, porque podemos vivir en armonía, podemos vivir juntos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Nos sentimos tan gratos, Señor, tan alegres de poder estar en este momento, Señor, aquí en tu casa, para poder alabar tu nombre y recibir tu palabra. Señor, te pido que quites cualquier obstáculo y que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, damos inicio a una nueva serie, como cada mes. Tenemos temas diferentes. En este mes vamos a estar viendo el tema de ¿dónde está? Pesca. Ese va a ser el tema, acerca de cómo es que nosotros somos pescadores, pero primero fuimos peces, ¿verdad? Pero el Señor, con su red espiritual, con su amor, nos alcanzó y nos trajo hacia Él. Y toda la semana, este mes, vamos a estar hablando acerca de ese tema, acerca de pesca. Fíjense que el proceso de la metamorfosis, ¿sí? Es un proceso de transformación después de ser un gusarapo. No sé cuántos conocen los gusarapos. ¿Cuántos de ustedes han estado en un pantano? ¿Sí? Y han visto los gusarapos ahí en el lodo, tan babosos, son negros. Pero la metamorfosis hace que se conviertan en unas ranas muy bonitas. Hay unas ranas bonitas, ¿eh? Yo sé que a algunos no les gustan las ranas, ¿verdad? Pero hay unas muy bonitas, unas ranas muy bonitas. Incluso allá en Veracruz, las ranas, los sapos, son así como de 3 kilos, hermanos, tan grandísimos. Pero esa es la metamorfosis. Después de ser un gusarapo, un pequeñito, se transforma en una rana. Igual un gusano, ¿verdad? Que vemos ahí en los árboles, la metamorfosis lo transforma en una hermosa mariposa. Y así fue como es que Jesús transformó la vida de Pedro. Tuvo una metamorfosis, tuvo una transformación. Igual Jesús transformó la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Por medio de un proceso. En su momento, sí, hubo una metamorfosis en mi vida. Hubo una transformación. Algunos saben que yo trabajaba para un hombre muy, muy rico, ¿verdad? Pero ahora mi jefe, ¿quién es? Es Dios, ¿verdad? ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Verdad que sí? Él es nuestro patrón, Él es nuestro jefe, es el que manda en nuestra casa. Y el proceso de la transformación, de la metamorfosis, vamos entendiendo cómo es que Dios va obrando en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver eso. Vamos a ver ese llamado a la metamorfosis, el llamado a la conversión, a la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y debemos estar dispuestos a eso, a poder ser pasados por ese proceso y estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a escuchar el llamado de Dios, que todos hemos tenido ese llamado. Si hay alguien que aquí no ha tenido ese llamado, hoy va a tener el llamado de Dios y espero que escuche la voz y salgamos de ese lugar transformados, no como llegamos. Amén. Vamos a ver el texto base. Dice allá Mateo 18:20. Mientras caminaba, ¿sí?, Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 19, y solamente en ese versículo nos vamos a enfocar. Dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pongan atención, jóvenes, eso les interesa a ustedes. Dice el versículo 20: al instante dejaron dejen las redes sociales, dejen el Facebook, dejen el TikTok. Ahí los discípulos dicen que dejaron las redes. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. Así que si usted ve por ahí a un joven con celular, quíteselo. Dale. Fíjense que el contexto de Mateo 4,
Jesús estaba iniciando su ministerio. Jesús empezaba, ya había pasado la tentación e inicia a caminar por las regiones, y Él empieza a llamar a sus discípulos, a los primeros discípulos, y se encuentra con dos, con Simón Pedro y Andrés. Lo interesante es que estos dos hermanos no eran gente preparada ni con títulos. Ellos eran personas normales, ¿sí? Como cualquiera de nosotros. No era gente muy intelectual. ¿Sabe algo? La gente muy intelectual, que se cree muy sabia y muy inteligente, no entiende las cosas espirituales. Dentro de su intelecto no logran discernir o comprender los asuntos espirituales. Por eso es que el Señor no buscó a ese tipo de gente. No buscó gente que tenga un título, un doctorado y que se cree muy... No, el Señor buscó primero a dos pescadores, sin preparación, sin estudios. Y eso me gusta mucho, porque esa es la gente que quiere. Dios está en busca de personas sencillas, humildes, sí, que realmente estén necesitadas de Dios. Cada uno de esos discípulos fueron capacitados por Jesús. Dios no llama a la gente capacitada, Dios los capacita. Eso es muy necesario que lo sepamos, porque a veces pensamos que no estamos capacitados o no sabemos tanto. La verdad, no se necesita saber. Dios es el que hace la obra en nosotros. Déjenme, empezamos a dividir los textos, y el primero, vamos a ver cómo es el texto. Dice: vengan y síganme. Fue lo que les dijo, ¿verdad? Vengan y síganme, les dijo Jesús, sin importar quiénes eran. Yo no sé cuántos de aquí tienen amigos pescadores, pero yo allá en Cancún tenía amigos pescadores, y la verdad, bellísimas personas, ¿verdad? Finísimas. No, hermanos, sí, los pescadores son muy bruscos, son muy groseros, sí, son, incluso muchos de ellos se drogan. Pues Jesús a dos tipos de esos les dijo: vengan, síganme. A dos pescadores, sin importar quiénes eran, sin importar a qué se dedicaba. Jesús hacía la invitación, sí, para poder caminar con Él, porque Él estaba iniciando. Y siempre desde el Nuevo Testamento, desde Génesis, Dios siempre está haciendo el llamado, Dios siempre está haciendo una invitación al ser humano, pero muchas veces nosotros ignoramos a Dios. Muchas veces nosotros ignoramos el llamado del Señor. Y la invitación a caminar con Jesús es todos los días. Pastor, ¿cómo que todos los días? Sí, porque todos los días tendemos como que a desviarnos. Como aquel que dice: hoy no voy a tomar coca. ¿Por qué se ríen? ¿Verdad? No, hoy no voy a tomar coca. ¿Y luego qué pasa? Tómalo doble, dice la hermana. Sí, muchas veces decimos: yo sí voy a ser buen cristiano, ahora sí voy a seguir al Señor, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a ir a la iglesia. Pero tendemos a fallar al Señor. Sí, muchos de nosotros decimos: ahora sí voy a cambiar. O el clásico que tomó mucho el domingo y el lunes amanece temblando, y ¿qué dice? No lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa el sábado que llega? Entonces, el llamado de Jesús, el llamado de Dios es todos los días, porque nuestra inclinación natural es hacer lo malo. Sí, naturalmente nosotros tendemos a desviarnos de lo bueno. Es difícil hacer lo bueno. Hacer lo malo es fácil, hermanos. Mentir es bien fácil, ¿verdad? Engañar es bien fácil. Hacer chismes es bien fácil. O sea, lo malo es bien fácil. Lo bueno es lo difícil. Entonces, la invitación de Jesús a síganme, ¿sí? Cuando Él dice vengan, síganme, es diciendo: quiero que estén cerca de mí, quiero que caminen conmigo, porque de lo contrario podemos ¿qué? Desviarnos. Todos los días tenemos luchas, todos los días tenemos pruebas, todos los días hay obstáculos, pero necesitamos aprender a depender de Dios. Si aprendemos o creemos que podemos solos, fallamos. Cada domingo yo tiemblo cuando subo aquí, hermanos, me trabo, sufro de nervios.
Usted piensa que yo subo aquí a predicar como si nada, ¿verdad? No, hermanos, yo también. El día que se me quiten los nervios es el día que voy a depender de mí. Y ese día voy a fallar. ¿Tengo que aprender a depender de quién? De Dios. Y nosotros como seres humanos creemos que podemos hacer las cosas. Es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, es que yo lo hago. No, hermanos. Todo depende de Dios. Esos dos discípulos tuvieron el llamado de parte de Jesús, necesitaban de Jesús, y Jesús los iba a capacitar, los iba a guiar, y Jesús les dice: vengan, síganme. Por eso todos los días debemos nosotros de recordar estas palabras: seguir a Jesús. Sígueme en momentos difíciles, sígueme en las dificultades, en las tormentas, en las enfermedades, ¿sí? No importa cuántas veces le fallemos al Señor, la invitación va a ser todos los días, que nosotros vayamos a la presencia de Dios y caminemos con Jesús. Todos los días debemos de ser buenos cristianos, porque si no solamente vamos a ser cristinos, ¿sí? Miren lo que pasó en Génesis, en el inicio. Dice en el capítulo 3, versículo 8, 10, cuando el día comenzó, ¿sí? Todos los días, cuando despertamos, debemos de escuchar la palabra de Dios y recordar: vengan, síganme. Porque dice la Biblia en Génesis que cuando despertó, el día amaneció, dice que comenzó a refrescar, y oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín, tuve miedo porque soy desnudo y me escondí. Por eso me escondí. ¿Qué había pasado allí? Consecuencias del pecado. Porque descuidaron la obediencia, descuidaron mantener esa relación con Dios, descuidaron su comunión, y ellos estaban ¿qué? Escondiéndose. Pero aún así Dios ha sido bueno. Aún así que le falló el ser humano, Dios trata de buscarle y le dice a Adán: ¿dónde estás? Y Adán dice: Señor, te he fallado. Señor, caí en pecado. Señor, no debía haberlo hecho. No tengo la cara para darte. Se me cae la cara de vergüenza. Sin embargo, podemos pensar que Dios los castigó, Dios fue malo, pero no. Dios pudo haberlos matado en ese mismo momento. Pero ¿qué hizo? Les dio una nueva oportunidad. Dios les dio una nueva oportunidad. ¿Para qué pasó? Para que al día siguiente le obedecieran, al día siguiente le siguieran y al día siguiente caminaran con él. Y esa es la primera invitación: que todos los días recordemos la voz de Dios cuando dice: vengan a mí y síganme. Porque sin Él vamos a hacer solamente lo malo. Porque sin Él, si no caminamos con Dios, vamos a caminar solamente con el enemigo, haciendo las cosas que a Él no le agradan. ¿Cuántas veces le fallamos a Dios? Todos los días le fallamos a Dios. Por eso la invitación de ven y sígueme es todos los días. Así que, amados hermanos, mañana lunes, ¿qué hay que hacer? Ir a la presencia de Dios y caminar con Él. No desviarnos. Amén. Segundo punto, ahí mismo en el texto dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Vean una versión allí que me gustó cómo lo traduce, la NBV, nueva versión viva, nueva Biblia viva, dice: síganme y los convertiré. Así dice esta versión: síganme y los convertiré. Es ahí la parte de la metamorfosis, de la transformación. Cuando Jesús le habló a los dos hermanos para que le siguieran y caminaran con Él, Jesús los iba a convertir, los iba a transformar.
les iba a llevar a ese proceso. Y eso es lo que sucede en el cristianismo cuando venimos a los pies de Dios. Cuando empezamos a venir a la iglesia, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Empiezan a ver esos cambios. Usted empieza a notarlo. Y usted dice, ay, ahora ya como que no me enojo tanto como antes. Ahora dice, ya como que no peleo por tal cosa. Ahora sí, respiro hasta 10. Entonces Dios empieza a trabajar, Dios empieza a orar. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de la metamorfosis, porque Dios quiere convertir, ¿sí?, tu ira en paz. Dios quiere convertir tu angustia en tranquilidad. Entonces Dios empieza a hacer la obra en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que quiere que le sigamos, quiere que estemos con Él cerca, porque Él va a trabajar en nuestras vidas. La gente quizás está acostumbrada a vernos de una manera. La gente dice, no, ese no va a cambiar, o esta no va a cambiar. Pero cuando venimos a los pies del Señor, Él empieza a hacer la transformación. Mucha gente quizás no confía en ti, no cree en ti, pero ¿sabes quién sí cree? El Señor. El Señor sabe que puede cambiar. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Cuando Él dice, vengan a mí, síganme, y yo los haré, ¿quién lo va a hacer? Vean cómo está escrito. Yo los convertiré. Y no dice, ustedes van a cambiar, ustedes se van a convertir, no. ¿Quién es la obra activa? El Señor, Dios. Él es el que va a hacer, no nosotros. O sea, usted no puede cambiar a su esposa. ¿Quién lo va a cambiar? Usted no puede cambiar a su esposo. ¿Quién lo va a hacer? Él lo dice. Pero ¿qué hay que hacer? Seguirle. ¿Qué hay que hacer? Ir a Él. Y Él nos va a transformar. Dios cambió la vida de Pedro de ser un simple pescador a ser uno de los mejores predicadores de la historia. Igual cambió la vida de Pablo de ser un asesino a ser un misionero, sembrador de iglesias. Dios le dijo a Abraham, yo te bendeciré para que tú bendigas. ¿Sí? El hecho de la conversión, de la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas es para que nosotros podamos ser puentes de bendición. ¿Sí? Esa es la idea. Quizás uno mismo pudiera pensar, no valgo ni un peso, soy un cero a la izquierda. Pero cuando venimos a las manos del Señor, somos la obra maestra de Dios. Así lo dice la Biblia. Somos hechura del Señor. Amén. Si lo somos, hermanos, lo creemos. Creemos que somos valiosos para el Señor. ¿Verdad que sí? Vamos a ver Hechos 4:13 para cerrar este punto. Dice, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios, cuando Pedro predicaba, ¿sí? ¿Quiénes eran los gobernantes? La gente importante. Decía, wow, oye, mira esos pescadores, esa gente que no tiene estudios ni preparación. Quedaron asombrados. Y ahí viene la parte bonita. Ese es el peso, hermanos. Vean lo que dice. Y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Dependía de ellos? ¿Por qué la gente se asombraba? Porque habían estado con Jesús. Nosotros tenemos que impactar a las personas. Tenemos que impactar a nuestra comunidad. Tenemos que impactar a nuestros vecinos. La gente tiene que darse cuenta y tiene que reconocer que nosotros caminamos con Jesús. Solamente así. Cuando la gente se asombre de quién eres tú como persona, es porque la gente va a decir, este hombre o esta mujer ha caminado con Jesús. Ese es el resultado de cuando Jesús dijo, vengan y síganme,
caminen conmigo. La gente decía, estos son cristianos, tienen el poder del Espíritu Santo, tienen la unción. Se ve que han estado con Jesús. Nunca, querido hermano y hermana, te sientas menos. Si tú estás caminando con Jesús, si Jesús vive en tu vida y en tu corazón, tú eres alguien importante. Tú eres alguien valioso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tú tienes un Dios, un Rey, sí, soberano, el Creador, el Alfa y el Omega. Vales mucho, porque tú eres una hija de Dios, porque eres un hijo de Dios y porque Dios es tu Padre. Cuando me subí al metro la semana pasada y prediqué, ¿qué les dije? Vengo de Yucatán, me mandó mi papá. Mi papá tiene muchas empresas. Y la gente dice, ¿de veras? Sí, tiene muchas empresas en todo México. Tiene muchas iglesias, ¿verdad? Son las empresas. Sí, mi papá tiene mucha gente lo conoce, es muy famoso. La gente asombrada. Y siempre que necesito dinero, mi papá me da cuando estoy algo. Y mucha gente acude a mi papá les ayuda. Y la gente así como que, wow. Dice un pastor David Miranda, yo estaba viendo tu video y dije, lo van a secuestrar a ese muchacho. Y cuando cierro, ¿verdad? Y mi papá es Dios. Y toda la gente, Y si necesitas de algo, acércate a mi papá, Dios. Y si estás enfermo, acércate a mi papá, Dios. Dios te puede ayudar. Ese es el Dios en que creemos. El Dios en el cual siempre va a suplir todas nuestras necesidades. El Dios el que nos da valor. El Dios el que está con nosotros. Amén. Ese era el Dios de Pedro. Ese era el Dios de Juan. Ese era el Dios de Andrés. Y la gente decía, wow, se asombraban. Porque reconocían que habían estado con Jesús. Vean que la expresión de la Biblia dice que ya no iban a ser pescadores de peces, sino iban a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y esa expresión quizás hay personas que no lo van a entender, y por eso busqué la versión TLA. De hecho, se me olvidó traer las dos Biblias que compré en México, una para el hermano Joel y para Néstor. Pero él les iba a decir, manden su Biblia a los que tienen la TLA, pero no la traje, hermanos, se las debo. Están en la casa. Pero la versión TLA dice algo muy bonito, dice, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Esa expresión, esa forma de que lo traduce esta versión me gusta mucho. Es más entendible. Ya no vas a ser un pescador de peces, ahora yo te voy a usar, te voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y la palabra clave es enseñar. Cuando Jesús les hizo el llamado a venir a Él y seguirle, era para que los convirtiera, los transformara, pero también Él les iba a enseñar. Y si algo a lo que vinimos a la iglesia es aprender y desaprender. Hay cosas que tenemos que desaprender y hay cosas que tenemos que aprender. Y si hay algo que tenemos que aprender hoy, es que Dios nos va a enseñar, y la palabra enseñar es capacitar. Ellos no estaban capacitados, no tenían estudios ni preparación, pero Jesús los iba a capacitar. ¿Qué quiera Dios de nosotros? ¿Te has preguntado? Vamos a hacer una dinámica. Pregúntale al que está al lado tuyo. ¿Te has preguntado qué quiere Dios de ti? Pregúntale algo. ¿Qué quiere Dios de ti? Sin pena. No se rían, hermanos. ¿Qué quiere Dios de ti? Díselo. Porque quizás hoy usted lo va a saber, ¿verdad? Porque muchas veces venimos a la iglesia y no sabemos qué es lo que Dios nos pide. Y es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quería Dios de sus discípulos? ¿Sí? Que le siguieran. ¿Qué más quería? Que cambiaran, que aprendieran y que le sirvieran. Para eso era el llamado. ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido el llamado de Dios?
Amén, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros ya hemos sido transformados por el Señor? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros ya estamos sirviendo al Señor? Ay, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a servir al Señor? ¿Verdad que sí? Porque esa es la transformación, esa es la metamorfosis, eso es lo que Dios quiere. Le dijo a Pedro y a Andrés: síganme, porque quiero que estén conmigo. Síganme porque voy a transformar sus vidas. Síganme porque les voy a enseñar. Síganme porque van a ser mis discípulos. Ustedes van a ganar almas para mí. Entonces, Dios quiere de una u otra manera que seamos sus instrumentos. Y la Biblia dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos queremos ser los brazos de Cristo? ¿Verdad? ¿Para qué, pastor? Para abrazar a tu hermano de al lado. A lo mejor el hermano que está al lado necesita un abrazo, o el hermano que está atrás de ti necesita un abrazo. Y por medio de nosotros, ellos sienten el amor de Dios. La iglesia, ¿sí?, son los ojos de Dios. La iglesia es la voz de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, para que los hermanos mutuamente podamos sentir ese amor fraternal que vimos el mes pasado. Ese es el tema. Ahora bien, Dios quiere que nosotros colaboremos con Él. Dios quiere que participemos, ¿sí? Dios está interesado en que nosotros compartamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios quiere, le gustaría que nosotros nos capacitemos, que aprendamos más y más de quién es Jesucristo, aquel que entregó su vida a la cruz y dio su vida a salvación por nosotros, y resucitó el tercer día y fue levantado entre los muertos, para que toda rodilla, ¿verdad?, se doble y pueda glorificar el nombre de Cristo. Dios está interesado en que nuestra vida impacte otras vidas. Nuestra vida, amado hermano, tiene que impactar. La vida de Pedro impactó a los gobernantes. Decían: wow, este hombre sin estudios ni preparación. Es que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, Jesús lo capacitó, Jesús lo enseñó, Jesús lo entrenó, y ahora es su colaborador. Él es el vocero. La iglesia es el vocero de Dios. La iglesia hace esa función. Iglesia, no nos conformemos solamente con venir y sentarnos en las sillas. Cada uno de nosotros puede dar más todavía. Cada uno de nosotros tiene muchos dones, talentos, virtudes, cualidades diferentes. Todos nosotros. Y Dios quiere usar esos dones. Dios quiere desarrollar esos talentos. ¿Para qué, pastor? Simple y sencillamente para que le demos gloria al que vive por siempre y por los siglos de los siglos. No nos conformemos, digámosle al Señor: sí, Señor, yo quiero seguirte. Sí, Señor, yo quiero ser transformado. Sí, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar esa voz audible. Yo quiero ser capacitado. Ya no quiero ser un gusarapo. Ya no quiero ser un gusano. Ya quiero ser transformado. Quiero esa metamorfosis. Necesito de ti, Señor. Pero necesitamos estar dispuestos. Necesitamos anhelarlo. Yo sé que Dios está obrando en la vida de muchos. Yo sé que Dios está tocando corazones. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué lo sabe? Porque tengo un Dios grande, todopoderoso. Creo en un Dios omnisciente que todo lo sabe. Creo en un Dios omnipresente que está en todas partes. Por eso lo creo. Tenemos un Dios maravilloso que siempre nos está haciendo la invitación: vengan y síganme. Vengan, sean mis discípulos, sean pescadores de hombres. Yo les voy a enseñar, yo les voy a capacitar. Por eso es que hoy me gustaría preguntarte: ¿estás o estamos siendo obedientes a la voz de Dios? Pregúntale a la: ¿estás siendo obediente a la voz de Dios? ¿Estás siendo
obediente a la voz de Dios? ¿Estamos siendo obedientes a la transformación de Dios? Amados hermanos, Dios se está moviendo en su iglesia. Dios está haciendo una obra redentora. El Espíritu Santo, ¿sí?, está haciendo una transformación, pero necesitamos estar dispuestos. Necesitamos tener ese corazón disponible para poder salir de la zona de confort. No, pastor, yo aquí estoy bien en esa sillita. No, pastor, yo aquí estoy bien. Yo aquí le aplaudo, yo aquí le animo. Échale ganas, pastor. No, hermano, vamos. ¿Sabe que se siente bonito cuando gana el Cruz Azul o el América? ¿Cuántos de la América hay acá? Sí. Bueno, imagínense, estar en las gradas a estar en el campo. ¿Dónde quiere estar? En el campo, ¿verdad? Jugar en el campo. Bueno, el Señor le está haciendo una invitación. Ya no esté en las gradas, véngase al juego, participe en su iglesia, colabore, sirva, pero eso hay que estar dispuesto. Termino con esto, amados hermanos. En una ocasión, cuando Jesús le hace llamado a Pedro, ¿sí?, dice la Biblia que Pedro estaba pescando toda la noche, tiraban la red y no pescaban nada. Imagínense la desesperación, la angustia, quizás de un hombre que tiene que llevar comida a su hogar y no pesca, no hay trabajo y solo hay problemas, y de repente llega Jesús a su vida y le dice: tira la red a la derecha. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, he trabajado toda la noche, he tirado la red toda la noche y no he pescado nada, pero si tú me lo pides, en tu nombre lo voy a hacer. Y esa noche Pedro tiró la red, y dice la Biblia que eran tantos los peces que la red estaba a punto de romperse. Hoy la invitación es esa: deja de luchar con tus fuerzas, deja de ser tú y deja que Dios esté en ti y haga la obra. Amén. Vas a pasar muchos años sufriendo, vas a pasar muchos años padeciendo, vas a tener muchos problemas si lo quieres hacer solo. Pero cuando lo hacemos con el Señor, y como Él dice, las bendiciones empiezan a llegar, la abundancia empieza a llegar, la prosperidad empieza a llegar, lo maravilloso empieza a llegar. ¿Lo queremos? Sí. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por tu bendita palabra. En esta mañana nos ponemos en tus manos, Dios, para que tú nos bendigas. Ayúdanos a ser obedientes a tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder caminar firmes contigo, Señor. No permitas que nos desviemos con las malas amistades, con los malos hábitos, Señor. Te pido que tú vayas con nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque has transformado muchas vidas, así como transformaste la vida del apóstol Pedro, Señor. Transforma la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que estamos aquí en esta iglesia, Señor. Que salgamos transformados de ese lugar, llenos de tu presencia, Señor. Si hay alguien aquí en esta noche que está dispuesto a escuchar tu voz, yo te pido, Padre, que tú lo llenes de tu poder, que tengamos esa capacidad de decir no al pecado, de decir no a las cosas malas, Señor, y tengamos ese discernimiento y esa sabiduría de vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque muchas veces el proceso no es fácil, Señor, pero hay personas a nuestro alrededor que están dispuestas a ayudarnos. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan bondadoso con nosotros. Recibe toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén.